Muy buenas tardes a todos nuestros amigas, a todas nuestras amigas y amigos. Estamos en una nueva entrevista en este espacio que pretende un poco eh, promover y difundir cultura, literatura, arte al interior de nuestra escuela Patronato San Antonio. Todos, todas y todos bienvenidos, eh, todas y todos cordialmente, un saludo cordial para todos. Estamos con nuestro invitado, don Leonardo Pérez Díaz. Él es profesor de lenguaje, actualmente profesor de lengua y literatura en el área de lenguaje en enseñanza media. Tiene un diplomado sobre teatro por la Universidad de Chile, pero también actualmente estás haciendo un magíster en literatura en la Universidad de Chile. ¿Qué tal, Leonardo? Hola, buenas tardes a todos los escuchas, las personas que nos están viendo. Muy contento de estar acá para poder hablar de un autor que a mi juicio es uno de los más importantes y más interesantes para todos los lectores, especialmente para los que están iniciándose, los jóvenes que deben conocer a este gran valor de las letras chilenas. Bueno, tú ya introducías un poco cuál va a ser la temática con la cual vamos a dialogar, vamos a, vamos a profundizar, vamos a bucear un poco en la producción literaria, en la vida, en la obra de uno de los más grandes autores nacionales, que además es parte importante de los programas de estudio en el segundo ciclo básico, un poco más entre séptimo y octavo. Nos referimos al gran narrador chileno, al gran cuentista Baldomero Lillo. Eh, Cuéntanos un poco tu experiencia como lector con el gran Baldomero Lillo y después nos vamos entrando obviamente en aspectos un poco más técnicos para ir contándole a nuestros telespectadores. Bueno, yo a Baldomero Lillo no recuerdo cuándo empecé a leer sus cuentos, porque pareciera que siempre hubieran estado ahí, eh, en antologías, en libritos que en la casa de mis padres habían. Ahí siempre yo encontraba este nombre, y sobre todo asociado a Subterra, que es el libro más famoso que tiene. Entonces, no me causó curiosidad porque era parte, siempre estuvo ahí, Baldomero Lillo. Pero bueno, en mis estudios posteriores me di cuenta del gran valor que tiene. También he trabajado con este autor, con sexto básico, por ejemplo, y ha impactado, le ha gustado bastante. Séptimo, generalmente se da a leer en séptimo o en octavo con los programas actuales. Pero yo creo que es un autor que se puede leer a toda edad y como las grandes obras literarias, ¿cierto? Uno las lee cuando pequeño, cuando adolescente o cuando grande y cobran distintos significados. Así que es un autor que tiene que ver con lo más profundo de Chile. Es un autor que rescata lo que se llama el patrimonio cultural, ¿cierto? No solamente la literatura, sino que toda una cultura, que es la cultura de la minería. Recordemos que nuestro país es un país que tiene una tradición minera desde, desde que llegaron los españoles, pero se intensificó en el siglo XIX con los hallazgos de minas de carbón en este caso, que Baldomero Lillo lo aborda. Y en el norte con las minas de plata, oro, en el caso de Copiapó y más al norte, pero también con el salitre, que también tuvo También. también tiene su epopeya, por así decirlo. Pero vayamos un poco más a Baldomero Lillo. ¿Cuál es el espacio geográfico, cuál es el espacio temporal en el cual se desarrolla, en el cual escribe, en el cual Baldomero Lillo, en definitiva, eh, nos proyecta este mundo? Querido Hugo, yo te quería invitar a un viaje y para eso vamos a ver algunas imágenes de este Baldomero Lillo que está en su hábitat, es decir, en Lota. Vamos a comenzar
con con estas imágenes, ¿cierto? Yo voy a ir comentando. Primero, me gustaría partir con una frase que extraje de uno de sus cuentos, pero en realidad está lleno de frases notables sus cuentos. Eh, Vamos a esperar que se cargue un poquito. Pobre viejo, te echan porque ya no sirves. Lo mismo nos pasa a todos. Allí abajo no se hace distinción entre el hombre y la bestia. Es un cuento que se trata de un caballo, ¿cierto? Que un caballo que habitualmente en la faena minera se utilizaba para cargar, ¿cierto? Y este caballo estaba en las profundidades de la mina hace años, no salía. Y el cuento se trata de cuando el caballo ya envejece y sale a la superficie, y es un caballo que ya está deteriorado, está cojo, y un obrero, al verlo, hace esta comparación entre la vida de este caballo, ¿cierto? Y la vida del minero. En ese contexto se da esta frase que más adelante vamos a ver el discurso, pero es una de las más potentes que tiene Baldomero Lillo. Bueno, hay una película que yo la recomiendo para entrar en el mundo de Baldomero Lillo. Es una película que se hizo en el año 2003 de Marcelo Ferrari. Te invito a escuchar un momento parte de esa producción. Pueblo de Lota. Aquí, bajo el mar, miles de hombres, generación tras generación, debían extraer toneladas de carbón para la compañía minera. ¿Dónde el carretín? Eso es lo que vamos a necesitar. Ni una menos. De ahí viene la expresión, se fue de espalda el loro. ¡Explosión! ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¡Explosión! Tuviste que mandarlo al chiflón, era mandarlo a la muerte, mierda. Alguien debía hacer algo para detener esta desgracia eterna. Alguien debía contarle al mundo entero cómo se vivía aquí, bajo la tierra,
Bueno, esa es la introducción de la película. Por supuesto, se ha hecho una adaptación de los cuentos, pero también una reconstrucción de la época. Es bastante cercano a lo que fue la época del mineral en, en ese lugar. Eh, entonces, Lota es un pueblo minero que está cerca de Concepción. ¿Y por qué el carbón? ¿Por qué el mineral? Eso también forma parte del contexto de Baldomero Lillo. Durante el siglo XIX, los procesos industriales, los procesos de la revolución industrial que significó la construcción de mucha maquinaria, entre ellos el ferrocarril, por supuesto, eh, requería carbón la sociedad. Entonces, el hallazgo de carbón en Lota hizo que surgieran estas minas y, por supuesto, los mineros vivían ahí mismo, ¿cierto? Los grandes empresarios de la minería, como por ejemplo Matías Cauciño, Federico Schwager y otros, eh, habilitaron estos poblados y ellos, entonces los mineros, vivían en lugares que eran bastante, en unas viviendas bastante Precarias. precarias, claro. Y contrariamente, ¿cierto? Los empresarios mineros vivían con una opulencia escandalosa para la época, ¿cierto? Las familias se enriquecieron, muchas familias, por la extracción del mineral, del carbón, ¿cierto? Entonces, esta situación de precariedad es el contexto en donde el cual Baldomero Lillo nace fines del siglo XIX, 1867, y él observa todo esto porque su padre era, era trabajador de la mina. Si bien no era minero, era capataz o tuvo alguna relación. Entonces, Baldomero Lillo, viviendo en Lota, primero vivió en Lebu, pero se trasladó después su familia a Lota, él vio esto. Y su padre se cuenta que lo llevó varias veces a la mina, siendo chico. Entonces, él pudo observar de manera directa la bajada a la mina, ¿cierto? Como veíamos ahí una especie de ascensores, en la mina se trabajaba con total rudeza y bueno, este tema, ¿cierto? Del trabajo duro fue lo que alimentó la imaginación de Baldomero Lillo siendo niño. Eh, y bueno, el conflicto de la precariedad de los obreros durante el siglo XIX, ¿cierto? Y principios del XX, ahí a principios del XX estalla, porque los obreros ya comienzan a alzar su voz. Pero yo creo que Baldomero Lillo fue una figura clave en que los obreros que eran tan explotados por las peligrosas faenas en las que trabajaban, por la falta de preparación que tenían también, muchos eran analfabetos, tenían largas jornadas de trabajo, pocos derechos laborales. Yo creo que la publicación más adelante de Subterra hizo un aporte en este sentido, de la lucha obrera para mejorar las condiciones de los trabajadores. Ahora, hablemos de Baldomero niño, ¿cierto? Siendo niño, él eh, creció en este ambiente, ¿cierto? En este ambiente en donde veía las casas de los obreros. Ahí tenemos algunas imágenes que muestran la realidad de la época. Pero Hay un... además te cuento que esto actualmente existe, porque esto es parte del rodaje de la película Subterra, y la gente de la producción de la película dejó este lugar como una suerte de recuerdo, de homenaje a la epopeya de los mineros del carbón. Y existe actualmente el Chifló San Carlos, que es el último de los piques que queda, que en el fondo funciona como una suerte de tour turístico, es decir, tú puedes ir y puedes pagar una entrada y puedes bajar a la mina y puedes vivir la experiencia eh, de estar en ese lugar como antaño lo hicieron los mineros del carbón.
Sí, este es un sitio patrimonial y aquí hay algunas reproducciones de cómo vivían los obreros en la época, aunque seguramente era más precario que esto, ¿no? Esto es como una reproducción más cosmética de la época, pero en realidad las condiciones eran durísimas. Una de las cosas más injustas para los obreros en esa época era el pago a través de fichas. No, ellos entonces tenían estas condiciones laborales muy adversas. La pulpería es un lugar importante en la obra de Baldomero Lillo. Él, después de que cursó algunos años en el liceo, ¿cierto? Siendo muy joven, él tuvo que, por necesidades de la familia, tuvo que entrar a trabajar y no podía trabajar en la mina porque él siempre tuvo una salud muy delicada. Se dice que el mismo ambiente tóxico de la ciudad minera, ¿cierto?, afectó sus pulmones y él tenía constantemente que estar en cama cuando pequeño, tenía una contextura muy débil físicamente. Entonces, un trabajo menos pesado era en la pulpería y él estuvo como dependiente trabajando como 8 años ahí en la pulpería. Incluso llegó a ser jefe de la pulpería. Esta pulpería pertenecía a la familia dueños eh, dueños de la mina, ¿cierto? Los Cauciños. Y aquí se ve también en la contraparte, se ve la contraparte que este es un parque que habilitaron los Cauciños en la época, era la vivienda de los Cauciños, aunque se dice que tampoco habitaron ahí. Esta era una familia de mucho dinero y tenían esta residencia, ¿cierto?, que ocupaban poco. Aquí se ven algunos... esto está habilitado también para la visita. Llegó a ser la fortuna más grande de toda Latinoamérica a finales del siglo XIX, la fortuna de los Cousiños. Primer dato. Segundo dato, todos los árboles que están en este parque de Lota, Mateos Cousiño mandó a buscar los distintos lugares del mundo, le trajeron semillas, le trajeron, qué sé yo, muestras de árboles, etcétera, y él con eso construye este parque a su esposa, a Isidora Goyenechea, como una suerte de promesa de amor cumplido, obviamente, porque a ella le gustaba salir a pasear entre estos lugares. En la tarde le gustaba colocar mesas en distintos lugares para tomar el té con su familia o bien con sus amigas. Con Así, sus invitados. con sus invitados. Sí. Entonces vemos ahí los distintos tipos, los dos tipos de vida, ¿cierto? Muy polarizados. Y bueno, toda la riqueza de los Cauciños era a costa del trabajo durísimo de los obreros de la mina. Entonces, por eso también se alzó el reclamo, muy justamente por Baldomero Lillo. Bueno, Baldomero Lillo nunca se propuso en todo caso ser un escritor. Eso también es un dato interesante. Él nunca quiso escribir. El que sí estaba interesado en escribir era su hermano. Y su hermano viaja a Santiago. Su hermano muy tempranamente, ¿cierto? Viaja a Santiago, estudia leyes, estudia pedagogía también y se instala en Santiago. Y bueno, él es el que ayuda después a Baldomero cuando Baldomero se va a Santiago, porque Baldomero estuvo trabajando en la pulpería, ¿cierto? Estuvo trabajando, bueno, mientras trabajaba en la pulpería, él sí se interesó mucho por la lectura. Cuando pequeño, su padre inflamó su mente, ¿cierto?, con la aventura que él mismo, José Nazario se llamaba su padre, había tenido muchos años antes, ¿cierto?, cuando viajó a California por la fiebre del oro. Entonces, el padre de Baldomero Lillo había sido un aventurero y luego llegó a Lota vinculado a la minería. Entonces, la madre también incentivó a Baldomero con la lectura, ya que él era bastante enfermizo y se quedaba en cama leyendo. Entonces, por ejemplo, Julio Verne fue una lectura que él era bastante habitual de él. Pero cuando va creciendo, ¿cierto?, se interesa por otros autores. Y estos autores son clave, porque son autores que pertenecen al realismo. Dostoyevsky, Tolstoy, Solá, son los grandes maestros de Baldomero Lillo, aunque él, insisto, no se propuso ser escritor en esta época.
solo él tenía una gran capacidad de observación y tenía también una muy buena calidad de lectura. Leía mucho. Bueno, y luego viene entonces el periodo en donde ya, por eso lo conocemos, ¿cierto? Porque él viaja a Santiago a principios del siglo XX y bajo la guía de su hermano Samuel, él conoce a varios poetas, conoce a varios literatos. Samuel incluso llegó a ganar en el año 46, 48, por ahí, el Premio Nacional de Literatura. O sea, era un poeta muy reputado. En esa época estaba en formación todavía, pero frecuentaba a un círculo literario donde habían connotados poetas, ¿cierto? Por ejemplo, Eduardo Barrios y otros más. Entonces, también Samuel lo ayuda a conseguir un puesto en la Universidad de Chile y bueno, ahí empieza a tener tranquilidad Baldomero para poder subsistir en la capital. Y bueno, estimulado por su hermano, él escribe un cuento. Se dice que Baldomero, en este círculo literario, ¿cierto? Se atrevió un día a contar una historia que él recordaba de sus años de vivir en Lota, y todos los concurrentes, que eran escritores, les gustó tanto la historia que lo animaron a escribirla, ¿cierto? Y ahí nace Juan Fariña. Y ese Juan Fariña, él lo escribe y gana un concurso en la Universidad Católica, y eso lo anima a escribir, o tal vez ya tenía escrita la obra Subterra. Es un poco difícil creer que en un año pudiera escribir Subterra. Entonces yo creo que, y algunos biógrafos creen que Baldomero ya tenía escritos estos cuentos, o tenía los apuntes de estos cuentos. Pero lo cierto es que Subterra es lo que le da la fama, ¿cierto? Es un grupo de cuentos que en algunos casos, los primeros que publicó, me parece que son 8 y después lo agranda a 12 en una posterior edición, pero este es el libro que le permite, entre otras cosas, publicar artículos en el Mercurio. Publicó cuentos en el Mercurio y bueno, también en 1907 publica Subsole, y estas son las únicas 2 obras que Baldomero Lillo publicó en vida, más los cuentos que publicó en el Mercurio. Pero era un hombre bastante tímido, un hombre que le costaba estar en una reunión social, un hombre inseguro también, no se creía él con el don de ser escritor, entonces nunca tuvo una personalidad muy extrovertida, era muy, muy silencioso y muy observador. Ahí están algunos cuentos de Subterra, ¿cierto? En donde el escritor, con gran maestría, cuenta historias de los mineros, de los niños que trabajan en la mina, ¿cierto? Cuenta también emergen ahí personajes como Mr. Davis, ¿cierto? El ingeniero de la mina, que era un tipo bastante Un duro. bastardo. Claro, era un tipo cruelísimo Muy cruel. sí, con los trabajadores. Bueno, también se da cuenta en algunos de los cuentos del pago de los obreros, ¿cierto? Y cómo se les descontaba, en el escaso pago que tenían, se les descontaba incluso carretillas que eran, según los capataces, de mala ley. O sea, los obreros sacaban carbón y eran engañados. Le decían que ese carbón no servía, que era de mala ley, y les descontaban entonces. Era trampa lo que le hacían. Aparte de que ya eran bastante explotados, los engañaban. Bueno, entonces aquí también hay escenas de gran dramatismo, como por ejemplo El Chiflón del Diablo, Chiflón ¿cierto? del Diablo. Donde hay un sino trágico. Uno ya sabe que el cuento va a terminar mal desde el principio, ¿cierto? Y todo el cuento uno dice, el cabeza de cobre, que es uno de los protagonistas, algo le va a pasar, no está bien esto, se va a trabajar en una mina peligrosísima, que era el Chiflón del Diablo, ¿cierto? Y su madre le dice, o sea, su madre está engañada, piensa que él está bien y todo, y el cabeza de cobre en silencio sufre esto, ¿cierto? Finalmente
se asiste a la tragedia de la muerte del Cabeza de Cobre. Bueno, son personajes entrañables que podríamos estar varias horas hablando de aquello, pero lo que yo quería destacar es que estos cuentos son los cuentos que escribió con mayor maestría Baldomero Lillo. Acá hay un fragmento. Esto sí lo quisiera resaltar porque es un fragmento que yo elegí para leer la palabra misma de Baldomero, ¿cierto? Y dice así. Dice, en este cuento de los inválidos, donde explicábamos que el caballo emerge a la luz después de haber estado años trabajando en la mina, ¿cierto? El obrero le habla al caballo, le dice, pobre viejo, te echan porque ya no sirves. Lo mismo nos pasa a todos. Allí abajo no se hace distinción entre el hombre y las bestias. Agotadas las fuerzas, la mina nos arroja como la araña arroja fuera de su tela el cuerpo exangüe de la mosca que le sirvió de alimento. Camaradas, este bruto es la imagen de nuestra vida. Con él callamos, sufriendo resignados nuestro destino. Y sin embargo nuestra fuerza y poder son tan inmensos que nada bajo el sol resistiría su empuje. Si todos los oprimidos con las manos atadas a la espalda marchásemos contra nuestros opresores, cuán presto quebrantaríamos el orgullo de los que hoy beben nuestra sangre y chupan hasta la médula de nuestros huesos. Los aventaríamos en la primera embestida como un puñado de paja que dispersa el huracán. Son tan pocos, es su hueste tan mezquina ante el ejército innumerable de nuestros hermanos que pueblan los talleres, las campiñas y las entrañas de la tierra. Vemos una escritura que no es fácil si uno no está acostumbrado a este tipo de redacción, ¿cierto? Podría presentar alguna dificultad, y es la principal dificultad que aleja un poco a los jóvenes de esta obra que es potentísima, ¿cierto? Entonces yo quisiera hacer un llamado a los estudiantes que están viendo esto, no se dejen amedrentar por este lenguaje, ¿cierto? Traten de entenderlo en su contexto. Estamos hablando de Baldomero, ¿cierto? Que era seguidor de grandes autores universales. Entonces, él trató de hacer lo mismo que hacía Dostoyevsky, lo mismo que hacía Tolstoy, que son grandes autores de la literatura universal, aplicado a la realidad chilena. Entonces, él no se conformaba con describir simplemente un caballo sale a la superficie y sufre. Eso hubiera sido pobrísimo. Él se concentraba en el detalle. O sea, aquí hay una escritura en donde detalle por detalle el autor va haciendo muchas imágenes, ¿sí? Es una escritura que insiste mucho, y la fuerza de esta escritura está en eso, ¿cierto? Hay que tener paciencia con esta escritura, y cuando ya uno se acostumbra, se da cuenta de la belleza que hay en este verbo, ¿cierto? Por ejemplo, acá se hace una comparación entre el caballo y el obrero, ¿cierto? Y en una segunda parte se hace un llamado. Hay un verdadero llamado porque dice, nuestra fuerza, la de los obreros, ¿cierto?, es tan inmensa que nada bajo el sol resistiría su empuje. O sea, no se queda solamente en lamentar el sufrimiento del caballo, sino que dice, si todos los oprimidos nos diéramos, marchásemos contra nuestros opresores, ¿cierto?, sería maravilloso. O sea, está llamando a rebelarse contra la injusticia. Ese es el gran llamado que está haciendo aquí. Los aventaría. Es un rebelde Baldomero Lillo. Y sin embargo, Baldomero Lillo no tenía una intención política directa, ¿cierto? No era una persona que perteneciera a un partido político, sino que él estaba comprometido con el ser humano, ¿cierto? Y ese es el principal compromiso que tiene que tener la literatura. Tiene que tener un compromiso con los valores humanos, que son, por ejemplo, la dignidad, ¿cierto? La justicia social. Tiene que tener un compromiso también con escribir bien, porque no sacamos nada con tener un compromiso social si escribimos de una forma antojadiza, de una forma mediocre, ¿cierto? Tenemos que
sacar todas nuestras herramientas escriturales para poder hacer un buen trabajo literario, y eso se defiende solo. Aquí no está Baldomero Lillo para que nos diga, lean mi obra. Él puso la realidad ahí y nosotros elegimos, ¿cierto? Y nosotros elegimos leer a Baldomero Lillo por eso, porque es poderoso en su verbo. Bueno, esta historia termina no muy bien. Termina con el silencio de Baldomero Lillo. Después de escribir Subterra y Subsole, él, bueno, tiene un acontecimiento que es fatídico, ¿cierto? En 1909 muere su mujer. Su madre también muere por la misma fecha. Entonces, me parece que él queda un poco perplejo con esas muertes y, Un poco desamparado desde el punto de vista de los afectos más, así como más íntimos. claro, él Madre y quedó, esposa queda a quedó la viudo deriva. con varios hijos, ¿cierto? Entonces, fue difícil para él seguir escribiendo. A pesar de su éxito literario, no publica nada más. Y bueno, también sobreviene una enfermedad en 1917, ¿cierto? Ya dijimos que Baldomero Lillo no tenía una complexión muy fuerte, él siempre fue enfermizo y se enferma de tuberculosis. Y trabajando en la Universidad de Chile, ¿cierto? Ya empieza a faltar y va al médico y el médico lo jubila por esta tuberculosis. Y él, bueno, se va a vivir a San Bernardo, que en esa época era Un sector rural. claro, un sector rural muy recomendado para las personas que tenían afecciones respiratorias. Eh, y bueno, ahí en 1923 fallece. Eh, entonces, todos le decían a Baldomero, después de que publicó en 1907, ¿cierto? Publicó Subsole, ¿por qué no escribes más? Hay unos testimonios que eh, leí que dice que Baldomero les contestaba simplemente que no le interesaba escribir si no tenía nada bueno que decir, si no tenía nada digno que decir. Entonces también vemos ahí que él no aprovechó su fama, él tenía un mensaje potente que entregar y lo entregó. Y cuando lo hubo entregado, detuvo su producción. Es una pena en todo caso, porque él tenía un proyecto. Después de Subsole tenía un proyecto que era escribir una novela sobre la matanza de Santa María de Iquique, que ocurrió en 1907 y de la cual Hernán Rivera Letelier ha dado cuenta, ¿cierto?, en una novela Santa Santa María de las Flores Negras. Negras, de una muy buena forma, ¿cierto? Y también Luis Advis escribió la cantata de Santa María de Iquique, que es una obra maravillosa Monumental. desde el punto de vista musical y desde el punto de vista literario. Eh, pero nos hubiera gustado leer la novela de Baldomero Lillo. Hay un capítulo que está disponible para leerlo, pero lamentablemente Baldomero hizo silencio. Como se dice en el teatro, hizo mutis. Mutis Pero, por el foro. claro, pero nos dejó un legado y yo creo que a más de 100 años es un legado tremendo. Yo quería pasar un poco por ahí. En la literatura chilena y en la construcción de la cultura de nuestro país, eh, es, eh, es un sitio por donde no se puede dejar de pasar, Baldomero Lillo. Sus cuentos, su obra reflejan un momento de la historia, desde el punto de vista cultural es un registro invaluable, y desde el punto de vista cultural es algo fundamental. ¿Qué le dirías a nuestros estudiantes que están viendo este programa? Estoy pensando obviamente en el tema del cierre. ¿Qué les dirías para motivar, ensalzar, promover la lectura, volver siempre a los cuentos de Baldomero Lillo? Bueno, lo primero es que nunca hay que leer por obligación, siempre hay que leer por placer. Y en la medida en que uno va conociendo y se va encantando y va sintiendo placer al leer grandes autores, eh, indudablemente uno se va acercando a estas figuras, ¿cierto? La recomendación mía es que partan por leer un cuento de Subterra, cualquiera. Son todas obras maestras.
Y en la medida en que uno va entendiendo, ¿cierto? Va tomando gusto y va ampliando su gusto literario. Pero Baldomero Lillo hablaba de la injusticia social hace más de 100 años. Hoy día también se habla de la injusticia social. Y no estamos trabajando en una mina, pero tenemos, por ejemplo, jornadas extenuantes de trabajo. Sus padres tienen seguramente muchas jornadas de trabajo fuera del hogar. Estamos viviendo también una vida que podría extrapolarse lo de Subterra, ¿cierto? Como a la vida actual, ¿cierto? Entonces, rescatar este autor es rescatar la observación de la realidad, ¿sí? El que quiere leer algo bueno puede leer a Baldomero Lillo y se va a dar cuenta de eso, de la observación de la realidad. También hoy día hay nuestros Baldomeros Lillos, ¿cierto? Tenemos escritores que están haciendo lo propio hoy día con la realidad actual. Y esa es la tarea del escritor, es observar, documentar y comprometerse. Comprometerse no con una ideología política, sino con la belleza y con la humanidad. Oye, muchas gracias por este acercamiento que hemos tenido a la obra de Baldomero Lillo, a la persona, a la persona real. De paso, podría recomendar uno de los cuentos favoritos, en mi caso, El inolvidable Inamible de Baldomero Lillo, que está en su segundo libro, en Subsole. Sole, sí, sí. Él tuvo, bueno, obras póstumas que también se recogieron después. No solamente cuentos mineros tiene, ni cuentos campesinos, sino que también tiene otros cuentos marítimos, cuentos de costumbre. Inamible, claro, es uno de los cuentos que rescata la vertiente humorística de Baldomero Lillo y es una pieza maestra dentro de la producción de este autor. Bueno, lo primero es agradecerte este espacio de diálogo y de comentarios. Espero que haya sido muy, muy interesante para todos nuestros estudiantes. Esperemos que futuros lectores, gracias a este diálogo hoy, eh, se acerquen con valentía y decisión a la obra de Baldomero Lillo y tengan la oportunidad de descubrir a uno de los grandes de nuestra tradición literaria, de nuestra construcción identitaria y cultural. Leonardo, muchas gracias, un abrazo gigante, a ver si en algún futuro próximo tenemos alguna oportunidad eh, de dialogar en torno a otros grandes autores nacionales. Un abrazo. Un abrazo para todos, aprovechen la cuarentena y lean. Qué buena recomendación. Qué buena recomendación. Que te vaya muy, muy bien y a nuestros amigas y amigos, a nuestros estudiantes, a nuestros padres, madres y apoderados, les damos las gracias por estar con nosotros en este momento. Un abrazo fraterno y ya estaremos en nuevas entregas, en nuevas entrevistas que nos permitan un poco ir descubriendo y promoviendo, difundiendo el mundo de la cultura y la literatura. Nos vemos.